a Juan Carlos y a mí nos invitaron, nos extendieron una invitación para dialogar sobre una serie de problemas contemporáneos y para ello nos propusieron varias preguntas, cuatro preguntas en concreto que yo quisiera en primer lugar leer muy rápidamente. La primera pregunta es si se está convirtiendo la inteligencia artificial en el nuevo árbitro de la democracia. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, si amenaza la asimetría en el control de la información, es decir, quién tiene la información, quién la analiza y quién la monetiza, la propia noción de igualdad democrática. La tercera pregunta, si la solución entonces es regular la tecnología o reinventar las instituciones democráticas. Y por último, si le estamos atribuyendo a las fake news, a las noticias falsas, un poder excesivo cuando en realidad son un síntoma de una enfermedad mayor, que sería la profunda crisis de credibilidad y legitimidad que sufren las instituciones tradicionales, es decir, medios, partidos, gobiernos, etcétera, que antes fungían como árbitros de la verdad. Entonces, yo lo que quisiera hacer en primer lugar es proponerles una reflexión sobre esas cuatro interrogantes que para mí son cuatro grandes problemas relacionados entre sí, interconectados entre sí. Em, para ello quisiera a su vez proponerles tres elementos. En otras palabras, creo que abordar estos problemas, abordar estas preguntas, implica por lo menos situar tres grandes aspectos que confluyen, tres grandes elementos que confluyen. Puede haber más elementos, seguramente hay muchos más elementos, pero de entrada quisiera destacar estos tres elementos para empezar a abordar esas preguntas, esos problemas que nos proponen. Entonces, ¿cuál sería el primer elemento? El primer elemento tiene que ver con nuestra concepción de la democracia y particularmente con una concepción elitista de la democracia y con una concepción competitiva de la democracia. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con la generalización de los sistemas de inteligencia artificial y el tercer elemento tiene que ver con las transformaciones en el capitalismo contemporáneo. Con las transformaciones en el capitalismo, más bien, pues que nos conducen a caracterizar lo que sería el capitalismo contemporáneo. Entonces, yo creo que esos tres grandes asuntos en su confluencia nos permiten abordar esas preguntas, esas problemáticas. Entonces voy a abordar en primer lugar muy rápidamente estos tres asuntos para ver cómo es que en su cruce, en su confluencia, pues nos permiten abordar las preguntas o los problemas que aquí pues nos han propuesto. Bueno, empecemos por la concepción de la democracia. En nuestro contexto, pero en una buena parte del mundo, impera una concepción básicamente elitista y competitiva de la democracia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, y esto está sustentado en una serie de teorías, en teoría, filosofía y ciencia política, que justamente se denominan las teorías elitista y competitiva respectivamente de la democracia. Bueno, pero ¿qué plantean estas concepciones de la democracia? Que muy a menudo van de la mano, porque hay múltiples formas de concebir y practicar la democracia. Pero esta es la que impera en nuestro contexto, en nuestro sistema político y en una buena parte del mundo. Lo que plantean estas concepciones elitista y competitiva de la democracia es que, en primer lugar, las sociedades modernas y contemporáneas son sociedades de masas, son sociedades además tremendamente complejas, es decir, que involucran múltiples elementos relacionados entre sí y además que son sociedades dinámicas, son sociedades altamente cambiantes. Y que en este tipo de sociedades, por lo tanto, es necesario desarrollar o que se desarrollen una serie de aparatos administrativos, que los estados desarrollen una serie de aparatos administrativos que sí o sí, por un lado, van a su vez a desarrollar una serie de élites, de pequeños grupos u oligarquías, no necesariamente en el sentido peyorativo del término, sino que básicamente lo que la teoría elitista de la democracia asume es que las condiciones de las sociedades modernas y contemporáneas llevan a que sí o sí
no solo se desarrollen aparatos administrativos, sino a su vez oligarquías, pequeños grupos encargados del gobierno o élites. ¿Sí? Esto confluye a su vez con las concepciones competitivas de la democracia. ¿En qué sentido? En el sentido de que las concepciones competitivas de la democracia lo que proponen es que básicamente los políticos se convierten en una serie de oferentes de programas las y los ciudadanos se reducen a consumidores de programas y de alternativas. Entonces, claro, ¿en qué consiste la confluencia? Pues la confluencia consiste en que estos pequeños grupos gobernantes, en la medida en que están expuestos a la competencia, se alternan cada tanto, se alternan en el tiempo cada tanto. Muy a menudo se critica a la llamada democracia liberal representativa, pero en realidad ese es un concepto que a mi modo de ver puede llegar a ser bastante vago. Lo que solemos tener son democracias profundamente elitistas y competitivas, que es a menudo a lo que uno se refiere cuando se refiere a la democracia liberal representativa tal y como es practicada, no solo en nuestro contexto, sino en una buena parte del mundo. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, como les decía, tiene que ver con los sistemas de inteligencia artificial. Pero, ¿qué son los sistemas de inteligencia artificial? Básicamente, los sistemas de inteligencia artificial son máquinas que procesan datos, una gran cantidad de datos, pero que además tienen capacidades de aprendizaje, de razonamiento, de planificación y de control. Y aquí es fundamental la cuestión del aprendizaje maquínico profundo, que es el tipo de aprendizaje que está basado en modelos de redes neuronales, que pues fundamentalmente funcionan poniendo en relación grandes conjuntos de datos en múltiples capas sucesivas para llegar a resultados que son resultados de corte predictivo. Eso es básicamente lo que podemos entender por sistemas de inteligencia artificial. Y bueno, como sabemos, hoy vivimos un boom de estos sistemas, de sistemas de inteligencia artificial, aunque ya llevan bastantes años en nuestras vidas realmente. Hoy vivimos un boom particularmente de la inteligencia artificial generativa relacionada pues con chatbots, con sistemas de inteligencia artificial capaces de generar imágenes, audio, video, etcétera, etcétera. Pues al punto que difícilmente al día de hoy pues no hay nadie que no sepa qué es algo como ChatGPT o DeepSeek o Perplexity o cualquiera de otro o cualquier otro de estos sistemas. Entonces ese sería el segundo elemento, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial. Y el tercer elemento, como les decía, tiene que ver con las transformaciones del capitalismo, es decir, con el capitalismo contemporáneo. De un tiempo para acá se adjetiva al capitalismo de múltiples maneras. Se habla de capitalismo cognitivo, de biocapitalismo, de capitalismo neoliberal, de capitalismo postfordista, de capitalismo incluso de plataformas, en fin, se ha adjetivado de múltiples formas al capitalismo para dar cuenta de sus transformaciones contemporáneas. Pero quizás aquí lo más significativo es lo que algunos autores y autoras han denominado la subsunción real de la vida en el capital, que en últimas prácticamente se reduce, esa es una expresión que nos habla del hecho, que se reduce al hecho de que la vida entera, es decir, los vínculos sociales, pero también toda la dimensión de lo biofísico, que a su vez está entramado con lo social, ha sido crecientemente mercantilizado y privatizado. Es decir, el capitalismo se inmiscuye en todos los ámbitos de nuestras vidas, de nuestras existencias, tanto singulares como colectivas y con relación a todos los componentes que a menudo denominamos naturales, ¿no? Biofísicos. Em,
Bueno, esos serían entonces los tres elementos que en su confluencia, a mi modo de ver, nos permiten abordar esa serie de problemas o preguntas sobre las cuales nos proponen reflexionar. Em, Particularmente, la confluencia entre los sistemas de inteligencia artificial y las transformaciones en el capitalismo, es decir, todo lo relacionado con el capitalismo contemporáneo, em, da lugar a lo que siguiendo autores como Guy Debord podemos llamar la sociedad o las sociedades del espectáculo, es decir, sociedades en donde todo se espectaculariza y en donde hay una lucha tremenda, terrible por la atención y por lo tanto por el despojo de la atención, de nuestra atención. Em, eh, y por qué esto se explica por la confluencia de los elementos que son la generalización de los sistemas de inteligencia artificial y las transformaciones en el capitalismo. Pues básicamente porque las sociedades en donde todo se espectaculariza, las sociedades del espectáculo, son sociedades en donde nos vemos obligados a vendernos, a ofrecernos, y por lo tanto la manipulación de la imagen y la manipulación de la imagen entendida en términos amplios, es decir, de la forma en la cual nos mostramos, pues se torna fundamental, pero también se torna fundamental la disputa por la atención, la lucha por la atención, porque precisamente las grandes plataformas digitales se nutren o capitalizan, mercantilizan, pues todos los datos que estamos generando cuando interactuamos en ellas. Y por eso además tienen una tendencia claramente monopolística o por lo menos oligopólica. Y esto se ha intensificado particularmente con lo que autores como Nick Snisek llaman el capitalismo de plataformas, es decir, con las plataformas digitales. ¿Qué es una plataforma? En primer lugar, una plataforma es un lugar de interacción. Eso es una plataforma en términos muy amplios, en términos generales. Las plataformas digitales son plataformas en donde la interacción es digital, pero eso no quiere decir que no guarde ninguna relación con el mundo offline. Sino que siempre hay una interacción entre el mundo online y offline, una interacción compleja, pero yo creo que siempre la hay, pero el punto es que las plataformas digitales son escenarios de interacción, de conexión que ocurren fundamentalmente, particularmente en el ámbito digital, aunque se conecten con el espacio offline o físico. Em, y más concretamente aún las plataformas digitales son grandes aparatos extractores de datos y grandes aparatos extractores de datos que predicen, pero que también que predicen comportamientos, que inducen comportamientos, que modelan la conducta y pues todo esto lo hacen con base en los famosos algoritmos. Y los algoritmos pues se pueden definir como secuencias de tareas programadas. ¿Cuál es el punto importante aquí? El punto importante aquí es que estas plataformas digitales tienen un interés fundamental, que es el interés en mantener conectadas a las personas la mayor cantidad posible de tiempo, ¿no? Eso es fundamental. A las plataformas digitales les interesa capitalizar esas interacciones y por lo tanto les interesa mantener a las personas conectadas la mayor cantidad de tiempo posible. Y esto se puede entender, por ejemplo, a partir de la psicología conductista, de lo que Skinner, uno de los grandes referentes del conductismo en psicología, llamaba condicionamiento a intervalo variable. ¿Qué es el condicionamiento a intervalo variable? A intervalo variable, básicamente, em, una conducta despertada a partir de recompensas o gratificaciones en lapsos cortos. Y esto, pues, a lo que da lugar generalmente es a un comportamiento típicamente compulsivo. En las plataformas digitales esto ocurre a partir de estímulos como los likes, ¿no? Como los me gusta, como los repost, el repostear la información, como los nuevos seguidores.
Todas estas se pueden entender como recompensas o gratificaciones justamente en lapsos cortos que despiertan estos comportamientos compulsivos y por lo tanto se pueden entender como condicionamientos en la psicología conductista, como condicionamientos típicos de intervalo variable o a intervalo variable. Em, eh, por último, también tenemos que en estas plataformas digitales, en la medida en que aquí lo que confluye son los sistemas de inteligencia artificial con el capitalismo contemporáneo, pues tenemos que en estas plataformas digitales la vida privada se convierte en un producto. La vida privada se convierte en un producto en donde todo el tiempo tenemos que escenificar el éxito, demostrar autenticidad y escenificar éxito, porque eso aumenta las posibilidades de supervivencia, aumenta las posibilidades laborales, aumenta las posibilidades de tener algunas relaciones significativas que ya no se dan en ciertos espacios públicos que han sido progresivamente desestructurados en las últimas décadas, de la mano de la desestructuración de los estados del bienestar o proteccionistas, o en el caso de América Latina, cepalinos, que ofrecían una serie de garantías, pero también en general esto ocurre pues debido a la desestructuración de todo tipo de lazos comunitarios y de lazos que otorgaban ciertas protecciones que ya no tenemos hoy, que hemos perdido. Entonces, todo esto termina redundando en otra compulsión, que es la compulsión a la reinvención constante de sí. Nos vemos obligadas y obligados todo el tiempo a reinventarnos y a mostrar cómo nos reinventamos en estas plataformas digitales, pues en clave típicamente mercantil. Bueno. Ese es el resultado de la confluencia, o una parte por lo menos del resultado de la confluencia entre sistemas de inteligencia artificial y capitalismo contemporáneo, particularmente en lo que tiene que ver con las plataformas digitales y por lo tanto con el llamado capitalismo de plataformas. Sin embargo, podemos entrar a discutir más precisamente qué sucede en el ámbito político. Y para abordar lo que sucede específicamente en el ámbito político, tenemos que, por lo tanto, agregarle a estos dos elementos, al elemento de los sistemas de inteligencia artificial y las transformaciones en el capitalismo, el elemento de la concepción elitista y competitiva de la democracia. Cuando confluyen ya esos tres elementos, tenemos una serie de resultados. Eso da lugar a una serie de resultados. Yo creo que podríamos definir esos resultados con la idea de la espectacularización de la política, es decir, la política como la vida privada tiende a espectacularizarse. eh, con la pérdida de la esfera pública se tiende a reinventar lo público, pero de manera privatizada, es decir, tenemos una suerte de esferas pseudopúblicas que en realidad son esferas privatizadas, donde eh, eh, los particulares se reúnen entre sí como si fuesen nuevas esferas públicas, pero que en realidad están enteramente privatizadas y bajo el control de grandes compañías. Y bueno, en el ámbito entonces de la política tenemos, repito, este fenómeno que es el de la espectacularización de la política. Y en la espectacularización de la política también ocurre esta lucha que ocurre en las plataformas digitales, que es la lucha por la atención. Y en el caso de los políticos, ¿eso cómo se expresa? Se expresa, por ejemplo, con la utilización constante de una suerte de capital erótico o de capacidad general para seducir.
y por lo tanto entonces la vida privada y la apariencia o lo que digan o no digan los políticos pasa a primer plano. Pensemos, por ejemplo, no sé, hace relativamente poco escuchaba un análisis en muchos sentidos interesante sobre la manera en que políticos como Gustavo Petro o como Donald Trump en los Estados Unidos o como Milei en, en, en Argentina han jugado con su imagen corporal, particularmente con su pelo, con su cabello. Era un análisis bastante interesante porque mostraba cómo, por ejemplo, Gustavo Petro se hizo una serie de implantes, como Donald Trump, evidentemente también, no sé si lo que tiene es implantes o una peluca, en el caso de Milei también tiene algo similar, pero todos juegan con su cabello y el cabello implica en esta espectacularización contemporánea de la política, el cabello implica llevarlo de determinada manera, implica una fuerza seductora. Seductora no porque estos políticos sean atractivos, no atractivos en el sentido tradicional del término, sino porque su forma de ponerse en escena, de llevar su cabello, de hablar, seduce, ¿no? A través de esos elementos físicos, corporales, tremendamente corporales, se ejerce una suerte de poder carismático, lo que Weber denominaría una suerte de poder carismático. Entonces, los políticos empiezan a hacer una gran utilización de cierto capital erótico o de seducción en general. Se empiezan a publicar y a publicitar aspectos de la vida íntima. El yo se empieza a convertir en una marca. Donald Trump también es un arquetipo a ese respecto, ¿no? Donald Trump en sí mismo es una empresa. Donald Trump es una marca en sí mismo, se convirtió en una marca en sí mismo. Y recordemos que Trump, antes de llegar a ser presidente de los Estados Unidos, fue protagonista de un reality show. Tuvo su propio reality show, ¿no? Fue un protagonista de un reality show a tal punto que progresivamente se terminó convirtiendo realmente en sí mismo en una marca. Entonces, el yo, y de esto no están exentos los políticos hoy en día, se ve obligado a convertirse en una marca para ejercer además influencia sobre los demás, ¿no? Para generar fans o fieles, personas fidelizadas, pero como si se tratase de un nuevo producto fresco y que ofrece una serie de elementos que eso pueden variar dependiendo obviamente de las ideologías y los programas políticos. Por otro lado, hay una continua fabricación también del escándalo. Estos políticos no le temen al escándalo. De hecho, el escándalo es fundamental. Y el escándalo es fundamental porque recordemos que lo que se disputa en el fondo es la atención. Y si se disputa la atención, lo más importante es capturar la atención. Incluso a veces capturarla haciendo uso de cosas obscenas, ¿no? De hechos obscenos, publicitando hechos obscenos. Que ya no son realmente obscenos, porque lo obsceno es lo que está fuera de escena, lo que ha sido oculto. Realmente hoy en día lo obsceno es cada vez más público en el sentido de publicitado. Y ejercer obscenidades se torna importante porque es un medio para capturar la atención. Entonces, no importa qué escándalo haga esta nueva generación de políticos que se mueven de la mano sobre todo de las plataformas digitales, porque lo importante es que finalmente capturen la atención. En la medida en que ya tienen a sus personas fidelizadas, a sus fans, para decirlo en ese lenguaje contemporáneo que tiene que ver mucho con la jerga del entretenimiento y lo digital, en la medida en que ya tienen a sus fans, a sus seguidores, pues realmente cualquier cosa que hagan no va a cambiar mucho esa situación. Y lo importante es que siempre se mantengan entonces en escena. Entonces, aquí lo que está en juego, repito, en últimas, es la cuestión de la disputa por la atención. Y por último, hay una suerte de subordinación de las acciones a los efectos comunicativos. Es decir, en última instancia, no importa tanto la acción en sí de los políticos o las acciones en sí de los políticos, sino el efecto comunicativo que generan esas acciones. Eso también pasa a primer plano.
Eh, del lado del ciudadano, por otro lado, expuesto a este tipo de lógicas, lo que tenemos es que la acción política se tiende a reducir a manifestaciones de contento, perdón, de descontento o de aprobación de las diferentes tendencias, porque claro, si todo el tiempo se está disputando la atención, pues estamos hablando de tendencias ligadas a esa disputa constante por la atención. Y allí las y los ciudadanos se ven expuestos, pues básicamente o más bien obligados, compelidos a tener que demostrar su aprobación o su descontento, pues respecto a esas tendencias y también respecto a los constantes escándalos, respecto a la manera en que los políticos se presentan, se exhiben en público, en este espacio público privatizado digital, en fin. Entonces, eso ocurre en relación con las y los ciudadanos. Em, y en ese sentido, hay una suerte de tránsito de la opinión pública concebida en un sentido clásico a más bien la opinión más popular, ¿no? Hay, repito, un tránsito de la opinión pública que idealmente implica una información cualificada, un diálogo racional, etcétera, etcétera, idealmente, ¿no? Entonces, hay idealmente un tránsito de la opinión pública así concebida, en un sentido más bien habermasiano, si se quiere, a, repito, lo que sería más bien la opinión más popular y a generar constantes estados de opinión que son afines a diferentes formas de populismo personalista de carácter mesiánico y muchas veces de corte autoritario. Em, Además de la mano de esta política del escándalo, pues pasa a primer plano lo que autores como Byung-Chul Han denominan la transparencia. Es decir, hoy la transparencia es un valor en sí mismo, pero la transparencia no es sinónimo de honestidad. Lo que se valora es que la gente se muestre auténtica, ¿no? A eso se refiere en buena medida la transparencia, al hecho de que la gente, incluyendo los políticos, se muestren como auténticos, aunque lo auténtico sea que quieran invadir abiertamente otros países, ¿no? Como en el caso de Netanyahu, en este proceso asociado al genocidio de las y los palestinos, o como en el caso de Donald Trump en Estados Unidos, cuando dice que quiere recuperar una parte de México, que quiere recuperar el canal de Panamá o que va a invadir prácticamente a Colombia y Venezuela. Es decir, ahí aparece la transparencia y la autenticidad, pero no como honestidad en el sentido clásico del término, sino más bien como una política sinvergüenza, que es lo que también ciertos autores y autoras han denominado una nueva forma de cinismo, es decir, cinismo en el sentido de que los políticos desvergonzadamente se muestran como personas muchas veces corruptas, impositivas, ¿no? Autoritarias, porque en últimas lo que importa es que se muestren como exitosos y como grandes líderes que sean ejemplo para individuos fragmentados que también están luchando por adaptarse, por sobrevivir, por tener un lugar en el mundo. Y bueno, de la mano de todo esto, pues también se empiezan a generar estos fenómenos, estas dinámicas, por ejemplo, de rage bait, es decir, la provocación la provocación para que la gente se enoje o se indigne, también para aumentar el tráfico de datos y de visibilidad pues la explotación consecuente de la enemistad, ¿no? Hay una suerte de generalización de la política, pero a nivel digital, de la política amigo-enemigo, una política de corte grupuscular que se alimenta de las llamadas cámaras de eco, en donde circula información tremendamente redundante, ¿no? Que le da la razón a las personas que están en estas cámaras de eco y que, bueno, intensifica lo que a menudo se conoce como procesos de polarización, pero yo creo que ese es un término más bien impreciso. Hay una política que es más bien una política grupuscular, hiperidentitaria y que funciona bajo una lógica de guerra, una lógica amigo-enemigo.
y que potencialmente pues también es bastante peligrosa. Y también hay una tendencia a que las y los ciudadanos, cuando se movilizan digitalmente por temas asociados a la justicia social, en realidad se movilicen guiadas y guiados por un afán más bien de corte moral o moralista, es decir, orientado a la determinación de víctimas y victimarios, porque todo esto también está muy asociado a la imagen, ¿no? Y a la ubicación clara de enemigos y amigos. Entonces, ese es un elemento también bastante importante. Y todo esto también se asocia a una tendencia muy peligrosa que es la tendencia a eximir de la responsabilidad por los daños en los entornos digitales hacia otras personas, porque los ataques se conciben como ataques a masas amorfas, como si no hubiese seres humanos detrás de los avatares, detrás de los perfiles. Entonces también se profundiza, repito, esta tendencia a eximir de responsabilidad a las personas que generan ataques, incluso daños en el ámbito digital. Bueno, ya para cerrar, ¿cuáles serían quizás algunas de las alternativas a este panorama que muy a grandes rasgos he intentado presentar? Porque pues esto es mucho más complejo, pero dado el tiempo, lo dejo hasta ahí. Algunas de las alternativas pueden ser, en primer lugar, disputar la propiedad de las plataformas digitales. Yo creo que eso es fundamental. Hoy, por ejemplo, se habla mucho en relación con los sistemas de inteligencia artificial, se habla mucho de los sesgos, ¿no? De cómo hacer para disminuir ciertos sesgos, etcétera, etcétera. Pero antes, yo creo que hablar de eso, necesitamos hablar de algo mucho más urgente que es la propiedad de las plataformas digitales. Es posible disputar la propiedad de las plataformas digitales, pero más aún, pensar las plataformas digitales de otras maneras. Por ejemplo, las plataformas digitales como bienes comunes y como bienes públicos. ¿Es posible pensar eso? Pero de la mano de eso, de la mano de pensar la propiedad y la configuración y el funcionamiento de las plataformas digitales, creo que es importante también que podamos construir democráticamente los algoritmos y definir los ámbitos de aplicación y las prioridades, es decir, no solo cómo programamos estas plataformas digitales y cómo las programamos democráticamente, sino también para qué las usamos, para qué las aplicamos. Es necesario tenerlas en todos los ámbitos de nuestras vidas, de qué manera las queremos tener. Y aquí vale la pena traer a colación lo que se conoce como el enfoque constitucional. Que tiene elementos interesantes. El enfoque constitucional respecto a las plataformas digitales lo que nos indica es que así como se instala toda una Asamblea Nacional Constituyente que da lugar, se supone de manera relativamente democrática, a una nueva constitución. Asimismo, deberíamos poder construir y programar y poner a funcionar diferentes plataformas digitales. Entonces, debería ser un proceso participativo, heterogéneo y lo suficientemente amplio. Eso en gran medida, pues, superaría el problema, permitiría, por lo menos en parte, la superación del problema de los sesgos que también tienen las plataformas digitales y sus sistemas de inteligencia artificial. También podríamos volver a concebir la Internet y las plataformas digitales como espacios de experimentación, espacios de experimentación de nuevas formas de sociabilidad, espacios de experimentación en términos de la subjetivación, pero para eso también tenemos que disputar justamente la propiedad y la programación y el funcionamiento de las plataformas digitales. Pues porque hoy en día están muy ligadas a esta lucha por la atención, a su vez ligada a los elementos característicos del capitalismo contemporáneo, que acabo rápidamente, muy rápidamente de mencionar. Em, eh, por último, yo creo que todos estos problemas también implican recuperar la construcción de vínculos sociales y de instituciones que nos permitan hacernos cargo de nuestros propios flujos deseantes. ¿Y por qué? Esto puede sonar un poco enredado, pero ¿por qué lo digo? Básicamente porque las plataformas digitales
en la medida en que funcionan con base en nuestros datos, funcionan con base en nuestros comportamientos, pero nuestros comportamientos son en últimas nuestros deseos, las fuerzas que nos constituyen y que nos movilizan, es decir, nuestro inconsciente. Entonces, sí o sí, a mi modo de ver, tiene que haber toda una lucha por recuperar nuestro propio inconsciente. Muchas de las actividades que hacemos en las plataformas digitales las hacemos en gran medida de manera automática, inconsciente, porque para eso están, de esa manera están programadas las plataformas digitales. Entonces, la lucha, perdón, o la disputa en torno a las plataformas digitales también tendría que ser concebida como una disputa por recuperar nuestro propio inconsciente, los deseos que nos movilizan. ¿M? Entonces, en últimas, pues estamos hablando de recuperar la vida misma y nuestras propias formas de socializar, ¿no? Las relaciones sociales que nos constituyen y nos movilizan. Pues todo ello tiene que sí o sí plantearse en un horizonte postcapitalista y de contención, en primer lugar, pues a largo plazo, en términos postcapitalistas, pero en lo inmediato, pues tendría que haber formas para contener la mercantilización de la vida en su conjunto, ¿no? De lo más íntimo de los seres humanos, pero también de la vida en general, incluyendo pues todos los elementos biofísicos que también nos componen, que hacen parte en buena medida de todo ese mundo inconsciente que nos constituye, así no lo reconozcamos cotidianamente. Y para eso, pues se tiene que ligar la disputa por las plataformas digitales y los sistemas de la inteligencia artificial con una disputa por los comunes, ¿no? Cuando hablo de los comunes me estoy refiriendo al conocimiento, a lo que se conoce como el conocimiento, la información, ¿no? Los datos. En últimas, es una disputa por los comunes, una disputa por recuperar nuestra existencia común, pero también todo lo que nos constituye, que en el fondo es común, es relacional, como por ejemplo el conocimiento, que en últimas, pues los datos son en gran medida eso, ¿no? Un conocimiento socialmente generado a partir de nuestra propia actividad vital. Bueno, yo dejaría hasta ahí, he planteado bastantes temas. em, pues me disculpan la generalidad, pero quise ante todo presentar un buen panorama pues para darle paso a la conversación. Muchas gracias. Ejemplos es lo que hay, y particularmente en el actual gobierno creo que se presta mucho justamente porque es un gobierno que se vale mucho de una comunicación vía plataformas digitales, en particular pues Gustavo Petro utiliza mucho X, ¿no? X. Em, eh, pero se me ocurre rescatar y resaltar lo siguiente a propósito de una de las intervenciones de Juan Carlos. Juan Carlos mencionaba la Fox News, pero en general podríamos hablar un poquito de la Fox, porque la Fox hizo famoso un modelo que es un modelo de incorrección política, un modelo asociado al cinismo contemporáneo, a una supuesta autenticidad o transparencia, ¿no? Y por lo tanto al escándalo constante como forma de obtener, de aumentar el rating y por lo tanto, ya visto desde la lógica de las plataformas digitales, pues obtener mayor tráfico de información. Todo esto en el marco de una lucha constante por la atención, ¿no? Por la atención de ciudadanos, ciudadanas que se conciben simplemente como consumidores, consumidoras o usuarios. Y como receptores y receptoras pasivas de información. ¿Y por qué menciono esto? Menciono esto porque la Fox tiene un programa un programa de dibujos animados que seguramente muchas y muchos de nosotros conocemos, que son Los Simpson, que permitió en buena medida justamente em, eh, hacer de la incorrección política algo natural, algo cotidiano. Pero además la Fox News participó de manera crucial en la fabricación del personaje que es Donald Trump.
Pero lo mismo ocurrió, por ejemplo, en el caso de Milei en Argentina, de Javier Milei en Argentina. Es decir, los medios de comunicación tradicionales se han encargado en buena medida de fabricar la imagen de estos políticos, de convertirlos prácticamente en marcas, pero además en personajes que generan continuamente escándalo y que así ganan en la lucha por la atención. Y a su vez, como hoy los grandes medios de comunicación están subordinados a las plataformas digitales, como por ejemplo X o X, entonces pues es la confluencia perfecta para que estos personajes fabricados minuciosamente, como si fuese una operación de mercadeo, de marketing, pues se sitúen ahora en esos entornos digitales. Y lo que vimos en las últimas elecciones fue eso en su, casi que en su punto más álgido, ¿no? Por un lado teníamos a Gustavo Petro, pero por el otro teníamos a Rodolfo Hernández, que era lo mismo, aunque desde otra orilla ideológica. Entonces, así podemos ver fácilmente cómo todas estas dinámicas contemporáneas se traducen muy rápidamente a nuestro contexto y cómo seguramente, pues, en las elecciones que se avecinan, tanto las del Congreso como las presidenciales el próximo año, pues esto de nuevo va a volver a emerger, va a volver a aparecer. Y de nuevo van a volver a aparecer los escándalos, las situaciones vergonzosas, en fin, toda esta supuesta autenticidad, incorrección política y manufacturación, manufactureo de personajes para que sean consumidos en las plataformas digitales. Frente a eso, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos que hacemos muy bien con cultivar el pensamiento crítico, pero a su vez creo que con el pensamiento crítico no basta. O sea, creo que es muy importante, por supuesto, pero creo que no basta por lo que él mismo decía, porque las plataformas digitales de lo que más hacen uso es de las fuerzas del inconsciente. Por eso yo mencionaba en mi presentación a Skinner y al conductismo en psicología, porque las plataformas digitales cuando manejan los datos en realidad están en últimas inmiscuyéndose con nuestras pulsiones más profundas, nuestra Y psicología. nuestras Y, emociones, sí, total. y por más conciencia que podamos tener del celular, de las plataformas, de todo lo que estamos hablando, cuando uno ya está en ellas, es muy fácil perderse rápidamente, porque lo que lo arrastra a uno son las fuerzas del inconsciente. Y por eso es que creo que tenemos que organizarnos como podamos para disputar el diseño mismo de las plataformas, de estas tecnologías, ¿no? Pensar en cómo podemos participar democráticamente en su programación, para qué son usadas, para qué no son usadas. Porque si hay algo que las caracteriza, como caracteriza a los medios de comunicación en general, es que funcionan de manera automática, pero no solo automática porque se valen de sistemas de inteligencia artificial, sino automática también porque tienen que ver con comportamientos en gran medida automatizados. Automatizan nuestros propios comportamientos. Entonces, por eso también creo que es tan importante ir más allá de la coyuntura política inmediata, ¿no? Del debate, del escándalo y de cómo se usa o no la información y pensar bueno, ¿por qué no nos podemos organizar para entender cómo funcionan estas tecnologías y construirlas y programarlas de otras maneras y reapropiárnoslas, que es en última reapropiarnos también del inconsciente, dejar ya Sí, estrellas. Yo estoy de acuerdo con que hay que pensar en las coyunturas políticas e intentar ver este escenario, ¿no? Es decir, es un escenario atravesado en gran medida por el marketing, solo que el marketing ahora se lleva a unos niveles pues impresionantes en la medida en que están mediando las plataformas digitales. Entonces, lo primero que hay que tener claro, y en eso estoy de acuerdo, es que por lo pronto, en lo inmediato, los políticos se van a seguir produciendo como si fuesen mercancías, ¿no? Una mercancía más. Eh, Van a producir una imagen con sus respectivas cámaras de eco, sus respectivas bodegas, que son, implican granjas de servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que es en efecto muy importante que tengamos muy claro este panorama y sobre todo para las coyunturas más inmediatas. Eh, y a ese panorama yo le agregaría un elemento importantísimo que tiene que ver justamente con el conocimiento crítico en relación con el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial.
¿Qué es lo que le agregaría yo entonces a ese panorama? La pregunta por las cartografías de poder, los mapas de poder. Listo, ya sabemos que los políticos que particularmente quieren llegar a instancias tan importantes como la presidencia de la República, van a valerse de todos estos mecanismos porque o si no, están fuera. Es decir, hoy en día las cosas funcionan así y moverse de otra manera, pues prácticamente sacaría de la carrera, de la competencia política a cualquier candidata o candidato. Entonces, tiene que adaptarse así sea en unos niveles mínimos a este entorno y ese entorno lo tenemos que tener claro. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que tener muy claros cuáles son los intereses, cuáles son las organizaciones que están detrás de cada candidato o candidata, ¿no? Es decir, puede que, por ejemplo, a partir de cierto punto, una persona como Iván Cepeda puede empezar a entrar en esta lógica, ya que ha mostrado un poco distante de ella a lo largo de su carrera política. Pero puede que en la medida en que avance la competencia electoral, todas estas lógicas de las cuales estamos hablando se intensifiquen incluso en un candidato como Iván Cepeda, que parece muy parco, parece muy distante respecto a toda esta espectacularización de la política. Ahí cuál entonces sería la pregunta. La pregunta es quién lo financia, ¿no? ¿Qué organizaciones están detrás de ese candidato? Pero lo mismo para el caso de Abelardo de la Espriella, que él sin miedo, sin pudor, sí está de lleno ya en la espectacularización, ¿no? Ese es el otro extremo, si se quiere. Él sí ya asumió de lleno desde el comienzo que esa es la forma de hacer política, porque además se corresponde con su ideología política. Entonces, ahí, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta no es simplemente cómo se manufacturan estos candidatos, cómo se producen como si fueran mercancías, cómo se producen como si fuesen marcas, etcétera, etcétera, sino que la pregunta más de fondo es entonces, ¿qué organizaciones los están apoyando? ¿Son organizaciones sociales? ¿Son más bien grandes conglomerados empresariales? ¿No? ¿Cómo se financian, etcétera, etcétera? Y cruzando uno justamente ese escenario contemporáneo tecnológico con estos mapas de poder, creo que ahí sí uno puede tomar una decisión mucho más crítica. Incluso cuando por lo pronto no podamos construir nuevos tipos de plataformas, cambiar la propiedad de las plataformas, pensar en plataformas comunes o públicas, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Pero por otro lado, creo que también, por lo menos a largo plazo, tenemos que empezar a deshacernos de un cierto complejo de inferioridad de acuerdo con el cual nosotros como somos un país pequeño, periférico, tercermundista, entonces no vamos nunca a poder construir plataformas y mucho menos en pensar en plataformas comunes o públicas o en cambiar esta lógica. Creo que eso también hace parte del pensamiento crítico, ¿no? Intentar desfetichizar la tecnología, saber que la tecnología es producto de nuestros esfuerzos humanos y que también tenemos un lugar en el funcionamiento de esas tecnologías. Es decir, esas tecnologías también funcionan con base en mano de obra barata, ubicado en contextos como el nuestro, por ejemplo, en maquilas de personas que andan etiquetando contenidos. Eso sucede, por ejemplo, aquí en Colombia, en la frontera colombo-venezolana. Allí hay prácticamente maquilas en donde llegan personas que están escapando de la violencia, de la guerra, pero también inmigrantes venezolanos y en que empiezan a trabajar justamente en, en el etiquetamiento de contenidos y eso es parte del funcionamiento de la inteligencia artificial, es decir, ya somos parte de la máquina. Y si somos parte de la máquina, si seamos un país periférico, también tenemos parte en la discusión sobre cómo funcionan esas tecnologías, porque ya hacemos parte de ella, solo que es una parte oculta, una parte de la cual a menudo no se habla. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que esa discusión sobre el control de las tecnologías es algo que no necesariamente está en un futuro lejano, sino que también podemos empezar a dar ya. Y eso hace parte, a mi modo de ver, también de una educación crítica respecto a las nuevas tecnologías, particularmente las que se sirven de sistemas de inteligencia artificial. Y a eso último le añadiría que muchos de los sistemas políticos
de carácter liberal que coexisten con sistemas económicos capitalistas como el nuestro o como por ejemplo el estadounidense. Han separado muy bien el funcionamiento de las plataformas digitales del control estatal. ¿Por qué? Para crear la ilusión de que las personas somos libres, ¿no? Estamos entregando nuestros datos porque elegimos libremente si usar o no Instagram, si usar o no Facebook, si usar o no X o X. Y eso que permite, permite en últimas que los gobiernos no dejen de apropiarse de los datos porque en últimas se siguen apropiando de los datos, pero lo que esa separación permite es que los usuarios entreguen más fácilmente sus datos y luego esos datos son apropiados por los diferentes gobiernos o estados en general. Entonces, esa separación entre grandes empresas privadas, que son las dueñas de las plataformas digitales, y gobiernos supuestamente neutros, en realidad es un matrimonio en el marco de ciertos sistemas políticos y económicos, y un matrimonio en el sentido, repito, de que los usuarios entregamos más fácilmente los datos porque reitero, se genera la ilusión de que uno está sencillamente utilizando a manera de entretenimiento o como parte de la cotidianidad estas plataformas, cuando en realidad en últimas van a parar bajo el control de los gobiernos, como sucedió justamente con el escándalo de Cambridge Analytica, que permitió que un personaje como Donald Trump llegara por primera vez a la presidencia de la República y ahora en los Estados Unidos y ahora por segunda vez. Entonces yo también cuestionaría esa dicotomía entre o plataformas de propiedad estatal o plataformas de propiedad privada. Creo que hay que pensar más allá de eso. Hay que pensar en plataformas de propiedad común y eso implica a su vez pensar en que estamos en un contexto global, en donde estas máquinas funcionan de manera globalizada y no simplemente nacional. Me parece que ver todo ese panorama es también parte de cultivar el pensamiento crítico respecto a cómo funciona la inteligencia artificial hoy.